¿Dónde saldrá? No me acuerdo que me quedó. Pero el de Pridash. Es menos. No me gusta ni siquiera las frutas, ni siquiera el pan la caliente. Amiga, esto no es para la casa. ¿Sabes qué es esto? Ahora está de masa madre. ¿Vende sano? Te venden la mentira. Este pan no me No, el pan lo probé otro día, lo veía con jamón y queso. No, posta te parece más rico que él. Yo igual me suelo comer el cereal, pero no más sólido. Es el pan de masa madre. Sí, todos los sistemas que tenía que desarrollar. Pero, o sea, me los acuerdo, pero hay que para mí. Están dando en delirio. No tuvo buen pan. Bueno, algo. Pedro. ¿Cómo te está yendo con el chico? ¿No? Puede parecer que se quedó dormido. Qué vergüenza. El chico le invita a decir, mi carne, Se come y te va ¿Cómo será una situación en la que no le gusta comer? se convirtió en el Igual yo me rebajo todo el proyecto. Pero tipo, ¿fueron a comer ya? No, sí, me quiero comer. ¿Y qué onda? No, mira, pelea más picar. Ah. A mí, tipo. Bueno, está bien. ¿Y cuándo le gusta la última? No, la última vez fue el jueves, porque vino la familia de. Ah, Se esperaba un toque, pero. la extrañas. Encima yo soy no, no, ¿Vos? yo extraño. Estoy pasando re mal. Encima la... Dale, boluda, contá. ¿Ah, vos ya tuviste novio? No. Y este chico lo ve. No. Pero... ¿O estás abierta? Estoy muy lastimada. No quiero que me rompa el corazón. Quiero mantenerme Te lastimó. a la distancia. Ah, no sé. Ah, vos estás enamorada conmigo. No. ¿Y se lo agradeciste alguna vez? Ya sabes. Y él te dijo que no. No. No me lo sé. ¿En qué sentido? ¿Tipo te tira onda? No, contanos vos. Desahógate un poco. ¿Hacemos algo de los que faltaron? Vale, supongo que está llegando porque me mandó mensaje. Llego tarde. Sí, acá. Y acá también va tarde. Ahí mando. Yo dije, ay, pensó eso yo. Ah, se puso tipo el calzón. Vamos, que si tú eres el príncipe. Pero no, ¿por qué haces esas cosas? No lo hagas más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tratate. Bueno, hay un chabón que ya lo vi, que me llama matar y me revuelta y bla, bla, bla. Y la otra vez cuando subí de que es el fin y qué sé yo, me veía un chico se me lo hace, yo creo que a raíz de eso yo dije, no voy a frenar la conversación, que siga. Pues después no sé cómo hablarle. Y le dije, bueno, ¿querés que nos hagamos por próximo? Y dice, algo para ver. Primero me quería pisar, estoy preocupada. Yo tipo, bueno, ningún día es de largo.
Y me dice, oh, pasa que tengo que estudiar, se me viene la semana de pará. Viene la semana de examen, entonces cosas y los trabajos grandes, y los tengo que presentar. Yo tipo, pero la noche la vela me decía, no, porque sí, a la vez sí, porque estoy con mis amigos, también que padre. No, no te quiero ver, pero no te lo tomes personal. Tipo, capaz le da paja, pero no por vos. No, ahí no se viene. No, no te voy a regalar un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Chicas, todavía no vieron la peor parte en la que me peleé. Ya se vieron alguna vez. Solos no. O sea, en el boliche. Sí, y aparte comparto tipo un grupo con él. O sea, más o menos lo conoces, Sí. o medio que. No, que sí, lo conozco. Porque, o sea, yo lo veo re al revés porque a veces me pasa, junto con Santi no, pero digo, como que. Bueno, yo estaba re amigo. Sí, verdad. Y un chumón, Sí, a mí también. o sea, como que capaz sí tenés el tiempo, pero sí, no, prefiero el tiempo de hacerlo a Cami. Sí, a mí me lo yo jugar. Es hombre. Sí, amiga, pero no tiene nada que ver eso, no puede. O sea, Sí. es más, te la está dibujando. Está haciendo bastante, porque tranquilamente te podría decir, tipo, no, la verdad, no te van a la semana que viene. No, pero y me tira, dentro de 2 semanas, ¿sabes? Yo le dije, no, bueno, te puse. Claro, a ella eso no le da bola. Después tipo te meto en mi agenda. Tipo, no me acuerdo, pero creo que dije, tipo, para cuando se libere tu vida ocupada. No. Agarra y me contesta, me dice, sí, me hiciste largo. Sí, yo me dice, pasa que te explico, capaz podría verte lo mismo un ratito. Cosa que no fue igual. A mí no lo veas. Me pone, pero yo tenía pensado irme con el motorhome a despejar un rato. Ay, vayan con el motorhome los dos. Y ya, le voy a decir eso, que me tarde. No, para mí no lo veas nunca más. Tipo, nunca le hice una oportunidad. Sí, porque una cosa es que no te quiera ver, tipo, porque no por vos. No te la tomes personal. No. Tipo, no es por vos, no es que dice, no la quiero ver peor. Pero te voy a pagar. Da igual, entiendo que a mí me pasa, boluda. Me pasó, no se repienso que a veces me pasa a mí también. A mí en la semana que teníamos todos los puntos de corte y eso, había uno que estaba que no me Claro, pero tipo, no sé si nunca siento que diría, pero bueno, capaz en 2 semanas, tipo, mira, Vamos viendo. Espero que esto te enseñe a no mandarnos el mensaje. pero pasa que vos personal era jodado. Yo tengo un amigo que se toma todo, él piensa todo el tiempo a él. Digo, pero yo tipo el revés. Después te digo, cámara. Ponele, no sé, se ve con alguien y por él capaz que bueno, esa persona no le volvió a escribir. Y tampoco le escribiste, o sea, como que capaz que esa persona es gay igual, por los dos. Esa persona también está esperando que vos le escribas. Tipo, y es como, no, tipo, no le gusté, no, y ya no sé qué. O sea, como que yo. No me lo tomo personal, pero no me lo tomo personal porque ¿Terminaste de saturar? cuando era pero todavía No lo puedo No, igual no tiene ningún lugar para sentarse. Los yumas se van a amar. ¿Puedes ayudar? ¿Puedes ayudar? No, yo no. Por la tarde, pues. soy emparedado. Yo soy emparedado. De matilla de anime. Está horrible. ¿En serio? No, emparedado, Bueno, pero es que puedo tostada. traer una tostada. Yo que puedo poner de un pan. Nadie sabe por qué él es sugar. No, porque él es este coso. Que come emparedado. Chicas, ustedes subieron esto, ¿no?
¿Podemos revisarlo? Mauro. ¿Nos cuentas? Bueno, nosotros editamos la película Proyecto El Fin del Mundo que salió hace poco. Y bueno, estuvimos como hablando de que es un universo bastante amplio como para hacer todo tipo de transmedia, se puede como desarmar un montón con solo teniendo dos personajes principales, digamos. Que sería el actor que está ahí, bueno, un extraterrestre conocido de y como diseño de interfaces habíamos creado dos que son más interactivas, porque en su curso anterior habíamos hablado con una parte que se podía desarmar un poco como con tantas películas y secuelas, y queríamos hacer más distinto. Y la interfaz que habíamos creado era como un libro para niños interactivo, que puede ser aprender de series y todo eso. Y el segundo es una aplicación más seria para la gente grande que de verdad interesa todo tipo de series y todo eso. Bueno. Che, cambio Me quedaba Bueno, y chicas, ¿ustedes qué hicieron? Las chicas Chiara, compañía. Es escolar y en mayo. Desde sueños puso uno. Bueno, nosotros elegimos el Scooby-Doo porque es lo que habíamos pensado. Yo no entendí si era algo que teníamos que inventar o era algo que ya existía. Entonces, Sí, podías partir, la idea era partir de una historia o una narrativa que no tuviera como tanta expansión. claro, bueno, como la base era Scooby-Doo, como la serie original, que es una serie de dibujitos, Sí, súper vieja, y de ahí las distintas narrativas transmedia era un juego, en este caso puede ser, yo lo pensé para el juego de Play que existe, hay un juego de Play 2, wow. Y después habíamos pensado también una página web que se relacionaba con el juego, que es justamente como que vos jugás en la página web y ahí tenés pistas y distintas cosas para ir desbloqueando en el juego de la Play. y no hay, eso no existe. No, creo que no existe. Entonces, como que lo que pensamos también es como que al vos como que incentivas a que la persona que tiene el juego de la Play quiera utilizar otra narrativa transmedia, que es este juego virtual, y viceversa. El juego virtual te lleva a ir al juego de la Play, como que se vayan como vinculando de alguna forma. Y después teníamos, están las películas que son de personas, o sea, Sí, sí. no de dibujitos, sino de y bueno, y también lo que habíamos puesto ahí un poco es esto de la expansión de la trama, como tal vez poner en la película de las personas como intereses amorosos, tipo Daphne y cómo se llama el otro, Fred. No sé si ellos tienen un interés amoroso real, pero como que yo siempre los shippé. Así que yo las puse ahí tipo novios. Y después, nada, en el juego también como que ponele tal vez en la serie pasan algunos casos y en el juego, bueno, se descubren otras cosas, otros personajes, otros villanos, como que se expande el mundo. Justo Scooby-Doo es como bastante fácil de agregar narrativa porque todo el tiempo pueden estar pasando distintas cosas. Entonces, Igual tienen como un universo bastante expandido. Sí, es que Es que nosotros elegimos uno que tenía el universo re expandido y le agregamos Sí, otra me entiendo. porque Scooby-Doo elegimos que tenía la serie, la peli y el juego y le agregamos como esta aplicación o esta página web. Bueno, bien. y si no, yo había pensado el Principito, pero no sé si estaba bien, porque tipo dije, bueno, capaz puede ser el Principito, y del Principito sale, bueno, una película, no sé si una película del Principito, y de ahí sale ponerle un juego que también es como él yendo a distintos planetas, como medio lo mismo, tipo Está bueno. multijugador, uno es el zorrito. Está bueno. Sí, porque creo que películas hay, pero no hay nada. Bueno, Claro, bueno, lo voy a hacer. bueno, y Gerard, nosotros sabemos. Nosotros tomamos el ejemplo de una serie excelente que no somos que fue un furor en su momento,
¿De qué año es? ¿De 2000, no? Y terminó en 2014. Y siento que digamos, pudieron hacer ya mucho fanático, pero nunca llegó a poder expandirse de manera tan seria. Entonces empezamos a pensar, bueno, de qué manera podríamos expandirlo. Y empezamos a hacer una película en la cual volvíamos a traer a todos los personajes, un videojuego con algunos, por ejemplo, habíamos dicho, por ejemplo, que Oscar, que es el personaje de ahí, tenga que escapar de un personaje que estaba enamorado de él y era una trama constante de la serie. Y pues me quiero fijar, pero no me van a salir, no tengo el país, pero bueno, y bueno, no, que juego, y después vimos otro ejemplo más de, podríamos usar videojuego y un parque de diversiones también, algo de experiencia más sensible. Sí, Para los espectadores. Habíamos dicho que no existe, o sea, tanta clichés o personajes, y volver a traerlo, que tienen un fandom muy importante, muy fuerte, que es la generación de ustedes. Bueno, bien. ¿Cómo? No, nadie tiene wifi, ¿no? Bueno, no se preocupen, a la salida tomamos lista, ¿sí? Bueno, hoy nuestra clase, seguramente como ustedes son de audiovisual, ya muchas de las cosas que vamos a ver las vieron, ¿sí? Háganmelo saber, yo traté de buscar ejemplos que no están revisados. Como ustedes saben, esta materia de semiótica se comparte con otras materias. Nosotros tratamos de abordar como todas las disciplinas del diseño. Y bueno, esta última la dejé para la última clase, en realidad era un cuadernillo anterior, y lo hice para que ustedes tengan material para analizar con escolares, si nosotros fuimos escolares. Seguramente la clase no dura hasta el final del recreo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en esta teoría, después vamos a plantear la ejercitación, y me gustaría que en el segundo tramo se pongan con el trabajo. Sé que hay muchos que todavía les falta, ¿sí? Entonces aprovechemos este espacio para terminar eso, ¿ok? ¿Sí? Bueno, Realmente. Sí. Pronto la salida de la semana que viene la salida, sí. no sabía que se ve. Y será hasta. No, yo lo anoté en el pizarrón, no se preocupen, igual en la segunda parte de la clase vamos a arreglar bien cómo va a ser la salida de clase. Bueno, vamos a ver diferentes autores, ¿sí? Orientados a la semiótica de el lenguaje audiovisual, ¿no? Y también vamos a reflexionar sobre nuestra labor en la producción y creación de imágenes y cómo eso se proyecta en los usuarios, ¿sí? En la percepción de los usuarios. Entonces, vamos a ver dos autores. El primero es Marielle Schiffman, y ella nos invita a reflexionar sobre estas temáticas, ¿no? Entonces, nos dice, bueno, nosotros que somos productores de imágenes que tienen que ver con el lenguaje audiovisual, tenemos que tratar de construir ese pensamiento crítico, ¿no? Y si nosotros analizamos, por ejemplo, estas imágenes, hay detrás, ¿sí? Por más de que son como películas que pertenecen a géneros distintos, hay un pensamiento crítico detrás de eso, ¿no? La historia oficial cuenta la historia. ¿Sí? ¿La vieron a esta? ¿Llegaron a ver? Sí. Bueno, de los desaparecidos en dictadura y todo ese periodo oscuro. Hay un pensamiento construido muy crítico a partir de esto. De hecho, a esta película la filmaron casi en plena dictadura, ¿sí? Cuando estaba casi terminando. Entonces no solamente es arriesgado, sino también que en ese contexto es como difícil reflexionar qué está pasando, ¿no? Vieron que la historia necesita como un periodo para poder entender qué pasó o verse a sí mismo, ¿no? Bueno, es interesante cómo esta va rescatando cosas que después se fueron dando, ¿no? Y cómo a partir de esta película empezaron a ver otros relatos que tenían que ver con los mismos relatos, ¿no? También piensan en el contexto, miedo a hablar, sí, miedo se produzcan estos contenidos. Entonces, en este contexto es importante. También es esta película, ¿no? Que le da visibilidad a un personaje secundario ocultado por la historia,
y en medio de la Revolución Francesa pasa algo que sigue pasando, ¿sí? Que es esto de echarle la culpa a la mujer siempre, ¿no? De hecho, se dice que la Revolución Francesa se termina produciendo por un dicho, esto es popular, no es un mito, no sabemos si es verdad o si es mentira, pero porque este personaje, estando en un contexto como bastante terrible, ¿sí? Donde había como mucha hambre, ella termina diciéndole, bueno, si la gente tiene hambre, que coman pan, que coman tortas y no coman pan, ¿sí? Si no tienen para comer pan. Entonces, lo que hace Sofía Coppola es un trabajo bastante interesante en recuperarla y en tratar como de contar la historia desde la perspectiva, ¿no? Que es una extranjera que llega a ese contexto, trata de vivir como puede, y sí, es una persona que no tiene como conexión con la vida real, ¿no? Entonces, bueno, solemos ver una versión como romantizada, así, de la vida de ella, pero hay como una crítica fuerte detrás de esto, ¿no? De lo que dice la historia de este personaje. O también la comedia, que a veces la comedia no solemos verla como una versión crítica de la historia, ¿no? Pero ahí nos revisamos a nosotros mismos, ¿sí? Hay problemas de clases sociales, la película Esperando la carroza, hay disputas familiares, ¿sí? Hay un montón de problemas que abordan una problemática de la identidad argentina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y también en esto de que pueden ser herramientas de cambio, ¿no? Yo no digo que estas películas produjeron un cambio social, en realidad fue al revés, se produjo un cambio social para que estas imágenes empiecen a representar lo social, ¿no? Y siempre hay como un ida y vuelta en la sociedad, ¿no? Hay películas que cambian lo social porque empiezan a contar historias que nadie cuenta, y hay películas que vienen después del cambio social, ¿no? Bueno, y esta autora que se llama María Schiffer nos enseña a pensar esto, ¿no? O nos invita a pensarnos a nosotros mismos en nuestra labor de ser diseñadores. Y ella va a decir que el diseñador industrial es como el diseñador audiovisual es como un flaner, ¿sí? Porque se mete en el acto de percepción, ¿no? ¿Saben lo que es un flaner? ¿Lo estudiaron en Historia del Arte? No. Bueno, Baudelaire es un escritor después de post-revolución francesa, y bueno, él va a inaugurar este nuevo concepto de flaner cuando se inaugura la ciudad moderna, ¿sí? Cuando París empieza a ser la ciudad moderna, cuando se caen los muros de la ciudad medieval. Y bueno, empieza a surgir una práctica que es bastante interesante, que es el paseo, ¿no? El paseante, el artista que pasea para buscar historia. Y la ciudad se empieza a convertir en un escenario bastante particular que antes la gente por lo general no salía a pasear, ¿sí? La gente nacía y moría en el mismo lugar, sí, porque no existía el concepto de paseo, de viaje, de excursión. Y bueno, él se empieza a inspirar en estos paseos, ¿no? Y empieza a sumar a la ciudad como una protagonista de esto, ¿no? Entonces, lo que nos va a querer contar la autora esta, ese es el paralelismo del concepto de flaner, y nos va a decir que, bueno, que nosotros tenemos que ser como ese paciente, ¿sí? Que va en busca de historia, ¿no? Tenemos que tener como la sensibilidad a flor de piel para poder registrar esas problemáticas sociales y poderlas reproducir, ¿no? Entonces va a hablar de este acto de concreción, de percepción, perdón, y a mí se me vino a la cabeza, ustedes no son de la generación, habrán nacido en el 2000, ¿2000 cuánto? ¿2002? ¿2006? ¿2004? ¿2004? Bueno, son como hijos de la crisis del 2001, más o menos, ¿no? ¿Y qué saben de la crisis del 2001? ¿Contaron algo sus padres? ¿Cómo la vivieron sus padres? ¿Terrible? ¿No pasó nada? ¿Qué saben de eso? A ver, nada, no, nada. Me daba miedo salir a la calle a comprar, porque había muchos robos. A eso me cuentan ellos. Ok, A mí, Corrió el corralito. sí. Y ahí, a ver ahí. lo que me contó mi papá, que él trabajaba justo en
una empresa de supermercados, era que cuando se avisaba que iba a haber un saqueo, llegaban a todos los empleados, que no importaba el rubro, nada, y los ponían como medio tipo policías en la puerta, y cuando entraba el saqueo, entraban todos, se quedaban todos con todos, y robaban todo lo que había. Bueno, sí, es verdad, había como una crisis bastante particular, ¿no? Porque no había plata en la calle, sí, porque los bancos habían puesto esa condición desde la gestión de Estado. Y bueno, se había olvidado como un sector que es el sector como más vulnerable. La clase media más o menos se iba administrando, ¿sí? El tema es que se habían olvidado de la clase que vivía diario, ¿sí? Sí. Imagínense si la clase media no tenía plata, cómo le estaban pasando esos sectores, ¿no? Y en ese contexto nace un nuevo rubro que son recolectores de cartón, ¿sí? Y bueno, fue como todo muy difícil, pero piensan en ese contexto, ¿no? Todas las protestas sociales y lo que produjo este contexto. Si nosotros hablamos del acto de percepción, el acto de concreción es, bueno, ¿cómo le vas a empezar a dar forma a todo eso que venís viviendo, ¿no? Como diseñador. Y después el acto de mediación, ¿qué produce en la gente ese producto audiovisual que vos hacés? ¿Sí? ¿Cómo son recibidos por los perceptores? Y si volvemos al ejemplo de la crisis del 2001, como ustedes lo habrán estudiado, surge este nuevo cine argentino, ¿sí? Y te da como una estética bastante particular. Ustedes me imagino que lo habrán estudiado ya, ¿sí? Al nuevo cine argentino, ¿algo saben? No. ¿En serio? ¿No? Vivo más tipo, va, yo al menos, todo lo que es Estados Unidos y Europa. Sí. Ah, ok. Bueno, después de la crisis del 2001 empiezan a surgir este tipo de autores, ¿sí? Y el primer relato es el de Mundo Grúa, que empieza a mostrar justamente la problemática de esos obreros en este contexto como tan difícil, ¿no? Y Pisa y Refaso, ¿estas películas les suenan? ¿Llegan de algo? Bueno, y si las vieron, ¿cómo es este nuevo cine? O sea, creo que basándome en Ocupas y bueno, en el Sí. título, como que tal vez muestra capaz una parte de la sociedad como para que el pueblo se pueda sentir más representado y como más marginal, más clase baja, nada, basándome también en Ocupas, como más, no sé, como más íntimo, más cotidiano, algo muy argentino también. Ok. ¿Y ustedes qué tienen para decir? Hay un lugar también. Yo casi un poco antes de Muy lo bueno. pero sí lo vi. Porque la crisis ya venía, claro. Lo vi. Es un porteño que tiene su trabajo, intenta conseguir un lugar. Tiene que jugar a su de la regalada, hacer lo mismo. Pues, y también un trabajo que ¿Y cómo ven la calidad de la película, los presupuestos? ¿Cómo son? Ok. A esa época y a lo que se podía en ese momento. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué me ibas a decir? no necesariamente que elija, pero más cámara en mano, con los dolores, tanto primero que esto, cámara en mano y más de nosotros, un poquito lo mismo, más o así, y era más Bueno, sí, es muy interesante lo que decís, porque tiene esa sensación de que están documentando, ¿no? Que no parece casi un relato armado, parece un documental. Pero bueno, hay un paralelismo entre este cine y el neorrealismo italiano, ¿no? Por la crudeza de la imagen, ¿sí? Por la desprolijidad de la imagen. Y bueno, es interesante también verlo en estos términos, ¿no? Cómo hubo una sensibilidad, ¿sí? del diseñador ahí para poner estas imágenes y contarnos lo que pasaba en ese momento, ¿no? De hecho, no me imagino una producción más espectacularizada, más prolija, ¿no? Que represente este contexto, ¿sí? Pasó medio, bueno, esa producción, el cambio que hubo fue como muy notorio, por ejemplo, en el marginal, que la
la estética es similar a estas, pero al principio no es que tenían bajas recursos ni nada, pero estaba todo grabado así como medio precario, quizás. Siempre o sea, lo que lo consolidaba eso era el guión, y después, a medida que iban pasando, ya te mirás la última y es muy cinematográfico, todo como producido, y un poco la esencia esa del principio de Claro. Matrix, ¿no? Sí, exactamente, sí, de mostrarlo como más realista, Ah, sí. sí, más contextualizado. Y porque se piensa que esa producción por ahí va a ser como más a nivel mundial, ¿no? ¿Quién la va a ver? ¿Cómo la va a ver? ¿Cómo la va a consumir? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar mucho de eso. Y bueno, también pensar en la película La Sirena de Patricia Martel, que un poco busca lo mismo, ¿no? Busca retratar la problemática de clase social siempre, ¿no? Como a partir de esas dos familias va a mostrar qué pasaba en la Argentina, ¿no? Con la lucha de clases sociales. Bueno, y otra cosa que nos va a contar Mario Schifrin es esto de la ciudad como espacio de diseño, ¿sí? La ciudad empieza a ser como una protagonista. Bueno, podemos ver como ejemplo el Eternauta, o las películas que siempre denuncian a la ciudad como protagonista, ¿sí? O en el contexto este que veníamos analizando, la ciudad de Buenos Aires como escenario de esos disturbios, ¿sí? Y otra de las cosas que voy a decir es que, bueno, a partir de este saber semiótico que nosotros fuimos como desarrollando a lo largo de la cursada, es esto que las imágenes son pedagógicas, ¿no? Que las imágenes producen ese hacer ver, ¿sí? Mediante la exploración del lenguaje audiovisual. Piensen también que no solamente cine, ¿sí? Sino que son plataformas visuales, plataformas de las redes sociales, ¿sí? Que producen el hacer ver, el hacer saber y el hacer, ¿sí? En este contexto. También que estamos educando, ¿no? Con esto que manipulamos imágenes. Hay gente que lo mira y por lo tanto produce sentido, ¿no? Esa gente que lo mira. No sé si vieron esta película, pero tiene mucho que ver con el tema de las nuevas plataformas y los trabajos informales que crean estas nuevas plataformas y dejan a las personas sin derechos laborales. Vamos a ver un pedacito de la película. Sorry We Missed You, de 2019, es una película que se tiene que proyectar en los colegios. La dupla Ken Loach, Paul Laverty, director y guionista respectivamente, poseen la capacidad de exponer las contradicciones del funcionamiento del sistema capitalista con un gran poder de síntesis y simpleza. Esta es una de las funciones principales del cine, hacernos llegar un trozo de realidad y conocerla a través de las emociones. Con influencia del neorrealismo italiano, Ken Loach realiza un cine de denuncia y crítica social. No esconde su posicionamiento político. En sus películas los protagonistas son los oprimidos y los grandes obstáculos a sortear frente a las injustas reglas del juego impuestas por el sistema. En una entrevista, Loach expresa que falsamente catalogan sus películas como panfletarias, ya que hasta las que pueden tildarse como apolíticas esconden un programa detrás, que generalmente es de derecha. En efecto, todo arte es político, ya que surge de un contexto social con sus contradicciones. Filmada en Newcastle, una de las ciudades más pobladas de Inglaterra, la película se basa en la cotidianidad de los Turner. En la primera secuencia observamos cómo Ricky, el padre de la familia, interpretado por Kirk Hitchens, acosado por las deudas, se proletariza en una empresa de mensajería. El contrato de trabajo no puede ser peor. En vez de empleado, figura como socio, salvando al jefe de esta manera de toda responsabilidad como empleador. También tiene que poner su propio vehículo o alquilarlo a la empresa para el transporte de los paquetes y hacerse cargo de la rotura de los instrumentos de trabajo. Sus ingresos no son fijos, sino que se generan mediante paquete entregado, es decir, su sueldo equivale a su productividad. Esta práctica, que incrementa la explotación, se sostiene incluso en trabajos de dependencia registrados. Estos contratos basura, que son muy comunes sobre todo en el Estado, encubren una relación de dependencia y desconocen los derechos de los trabajadores. El avance de la flexibilidad laboral borra toda la responsabilidad del patrón hacia los obreros, avasallando años de lucha que obtuvieron importantes conquistas como vacaciones pagas, aguinaldo, jornadas de 8 horas, pago de horas extras, jubilaciones, seguro médico, etc. El neoliberalismo, nombre de fantasía para denominar a la profundización del capitalismo, extiende estas prácticas flexibilizatorias, normalizándolas.
En la película, el trabajador pasa a ser un autónomo, pero la empresa lo controla en todo momento durante su ruta de viaje a través de una aplicación. Asimismo, tiene que fichar horario y no puede tomarse ni un día libre si lo desea, teniendo que preocuparse por encontrar un reemplazante, además de cargar con todo tipo de multas compensatorias a la empresa. A lo largo del film podemos ver cómo Ricky se autoexplota para llegar a un sueldo miserable, trabajando de 12 a 14 horas diarias. Su esposa Abby, Debbie Honeywood, enfermera, también tiene el mismo modo de contratación, cobrando por visita. Somos testigos de cómo este matrimonio se desespera por el cuidado y educación de sus hijos, pero al estar todo el día en la calle buscando el sustento, muchas veces se encuentran ausentes. Su hijo adolescente se revela, probablemente ante el futuro decadente que avisora, y encuentra una salida en el arte callejero. Ken Loach y Paul Laverty visibilizan la realidad de muchas familias obreras a las que el capitalismo les roba tiempo de manera aberrante. Un tiempo que puede estar dedicado a cuestiones más enriquecedoras, como fortalecer lazos familiares o dedicarse a actividades intelectuales o culturales. El capitalismo nos empuja a la soledad absoluta y al enrutecimiento. Esta historia pone en evidencia la farsa de la meritocracia y de la iniciativa personal como garante de progreso. Por eso el film tiene un valor pedagógico importante. Sin embargo, al terminar nos deja un sabor amargo. Si bien parece que todo va de mal en peor, hay una salida que tiene que ser colectiva y orientada hacia el bien común. Bueno, esto me hace pensar en todas las luchas del siglo XIX, ¿no? Las que se dieron durante el 1800 y principios del 1900, que tienen que ver con las luchas de las 8 horas de jornadas laborales. Los obreros pedían 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas de ocio. Y esas 8 horas de ocio cada vez están quedando más relegadas, ¿sí? No sé si ustedes todavía no trabajan, o la mayoría no trabaja, pero la sociedad se está virando a esa problemática y hay muy pocos medios que reflejan estas problemáticas, ¿sí? Entonces, por eso, como reflexionamos en las problemáticas, ¿no? Y tenemos que ser como críticos. Y después también pensar, ¿no? Que el poder que tienen las imágenes, cómo las imágenes ya sean consumidas en el medio que sea, ¿no? Yo traje imágenes viejas, pero estas imágenes generan conducta, ¿sí? No son inocentes. Con las chicas estuvimos hablando la clase pasada de estas imágenes que yo no me las acordaba y ellas me las hicieron ver. Este era un programa de los 90, ¿era chicas o del 2015? Bueno, peor todavía, a principios de los 2000, donde entra Julio Iglesias y todo el tiempo la acosaba a Susana Jiménez y la besaba, ¿no? Y por ahí era como consumido de una manera súper graciosa, porque todavía la sociedad no tenía como las herramientas para ser consciente de que era acoso, ¿no? Y con las chicas veíamos como muchas otras, había otra, creo que Dolores Barreiro, que es una modelo también que está siendo acosada por Gerard Depardieu. O estas cosas que pasaban que están totalmente naturalizadas, ¿sí? Piensan que esto genera sentido, ¿sí? Generan conductas también que normalizan esas conductas también, ¿no? Terminan siendo aceptadas por la sociedad. Otra de las cosas que pasa, no sé si todas las series americanas, norteamericanas, que tienen que ver con adolescentes en el colegio, siempre está el bravucón, siempre está al que le hacen bullying, siempre están como el grupo de las chicas que son como más famosas y las otras pibas que se las tratan de arreglar. Nunca se pusieron a pensar por qué no hay una narrativa distinta, no hay una narrativa que por ahí no devenga en bullying, ¿sí? O grupos que sean como más amigos o que no generen estas problemáticas, pueden decidir reproducirlo siempre, estas imágenes. Lo que hace es acrecentar las problemáticas, ¿sí? O habíamos visto con las chicas no me acuerdo con qué chicas con ustedes eran, que habíamos visto lo de Cris Morena en las producciones. Bueno, si no fue con otro grupo. Que veíamos que las producciones de Cris Morena siempre los modelos sí eran como súper hegemónicos, ¿sí? Y también producen problemas de alimentación, ese tipo de cosas, ¿no? Porque uno piensa que el problema es el espectador, es el otro, ¿sí? En este contexto. Bueno, vamos a ver otra autora que reflexiona sobre la función documental, ¿sí? Y qué implicancia, ¿sí? Qué sentido genera lo documental. Y ella se llama Volnovich,
Y va a hablar de, va a agarrar este caso de Godard, del documental que trata de hacer, y a partir de ese ejemplo nos va a llevar a reflexionar qué es la función del documental. ¿Sí? No sé si vieron este documental, Aquí y Ahora se llama, es en francés, a Godard sí lo conocen. ¿Sí? Bueno, él empieza a filmar el conflicto entre Palestina e Israel. ¿Sí? Cuando a Israel se configura como Estado en 1948, bueno, empiezan a tener conflictos con Palestina. Esos conflictos hacia la década del 60 se van incrementando, ¿sí? Entonces empieza a haber una revolución palestina. Los palestinos empiezan a ser expulsados de su territorio y empiezan a ocupar los territorios de Jordania. Se empiezan a armar en grupos armados y se establecen en Jordania. Entonces Godard agarra un equipo de documentalistas y se instala en territorio palestino. Y empieza a documentar lo que para él iba a ser como la gran victoria, ¿no? La gran revolución de los palestinos. Y cuando empieza a recolectar material, y sucede algo como súper inesperado, que es estos grupos que estaban en Palestina, que estaban en Jordania, empezaron a desestabilizar el Estado de Jordania. Entonces los jordanos lo que van a hacer es atacarlos y masacrarlos. Y se produce lo que se llama la masacre del Septiembre Negro. Entonces ahí Godard empieza a pensar en la función documental. Y el documental se iba a llamar Victoria, pensando que los palestinos iban a triunfar victoriosos sobre el pueblo de Israel. Y se empieza a dar cuenta bueno, que no todo es como Occidente lo analiza, ¿no? Entonces se empieza a hacer preguntas y decir, bueno, ¿qué derecho tenemos nosotros a meternos con la mirada de Occidente, ¿no? Con la mentalidad de Occidente? ¿Qué derecho tenemos nosotros de documentar la crisis que no nos pertenece? ¿Sí? O hablar de una problemática que no es nuestra, ¿no? Siempre tratando de entender que tenemos como otra mentalidad, que tenemos como otra mirada de la problemática, ¿no? Y bueno, y todo este documental y todo este material que él va recolectando para hacer este documental, lo guarda y después de 7 años hace otro documental, ¿sí? Analizando la función, ¿no? Que tiene, o sea, lo que trata de hacer es dar vueltas para atrás y decir, bueno, el documental no es otra cosa que una mirada subjetiva de una problemática, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar un pedacito. Él trata de desandar esos pasos y trata de mostrar la parte de atrás del documental, cómo se va formando, ¿sí? A través de los planos, ¿sí? De la narrativa, de la voz en off, de las imágenes que van mostrando, ¿sí? De cómo el sonido también incrementa la tensión en algunos momentos. Y Alors lui, on voit qu'il s'est finalement passé dans ce film, ce qui se passe dans n'importe quel film américain ou La politique du peuple. tu as additionné. entonces va a poner a todos estos actores, ¿sí? A contar cómo se edita, ¿sí? Cómo se edita una temática, y una temática tan compleja como una guerra. Ouais, mais là, on peut voir toutes les images ensemble. Au cinéma, on peut pas. On est obligé de les voir séparément l'une après l'autre. Et ça donne ça. La politique du peuple. Travail politique. Le verbe prolongé. C'est la victoire. Mais ça donne ça parce qu'en fait, quand on fait un film, les choses se passent de cette façon. Chaque fois, une image vient remplacer l'autre. También pensar que todas esas personas que sostienen esas imágenes son ideas subjetivas de esa realidad, ¿no? Porque son imágenes documentales, documentadas por diferentes personas. Les images ne viennent pas s'enregistrer ensemble, mais c'est pareil, l'une après l'autre, sur le support.
Agfa, Kodak, Orfu, Pivert. وفلسطينية الثورة لا تعني فلسطينية الدم. الصهيونية Et au total, c'est le temps qui a remplacé l'espace et par sa place. Plutôt, Espace, volonté du temps. c'est de l'espace qui s'est enregistré sur le film sous une autre forme. Le temps, la volonté du peuple. Espace, la lutte armée. Il n'est plus tout à fait l'espace. Mais une sorte de traduction, une sorte de sentiment que l'on a de cet espace. Espace, le travail politique. C'est-à-dire, Le temps, le travail politique. Espace, la guerre pour l'entier. et le film s'en est l'image de la chaîne. Le temps, la guerre pour l'entier. Rend bien compte à travers cette série d'images de ma double identité. Espace et temps, enfilés l'un à l'autre, Le temps, jusqu'à la victoire. comme deux travailleurs sur la chaîne, où chacun est à la fois la copie et l'original de l'autre. Bueno, lo interesante también es pensar que él no tenía como una mirada inocente pensando que el documental era objetivo, ¿no? Pero lo interesante es que nos hace reflexionar a nosotros, porque el que percibe ¿sí? estas imágenes lo percibe con un tono de verosimilitud, ¿no? Entonces pensar también en el otro. Y aquí hay unas preguntas que son interesantes, ¿no? Que no tienen que ver con, no te metas, sí, como diseñador audiovisual en representar otros conflictos, pero es como una reflexión más profunda que es, bueno, ¿qué implica filmar o grabar el dolor ajeno, ¿no? Metiéndote en otra cultura, con otra idiosincrasia, y qué poder tienen las imágenes sobre la construcción de la verdad, ¿sí? También pensando en una producción propia. También pensemos en este conflicto, que era un conflicto de Vietnam que no estaba siendo documentado, ¿sí? Los fotógrafos hasta incluso van por cuenta propia a documentar esta problemática y el impacto que empiezan a tener en la sociedad cuando empiezan a llegar estas imágenes, ¿no? Porque la guerra de Vietnam era algo de lo cual no se sabía, sí había muchas protestas, ¿sí? Porque los americanos no querían que sus hijos vayan a la guerra, ¿sí? Pero cuando se empiezan a difundir este tipo de imágenes, el problema empieza a escalar, ¿no? Y pensar en la producción de sentido, ¿sí? Y en el impacto que tienen o que tuvieron en otros momentos esta producción de las imágenes. También podemos pensar que hoy se están produciendo muchas guerras en este contexto y vamos a problematizarlo más adelante, ¿no? Pero ¿qué nos pasa a nosotros con eso, ¿no? ¿Qué nos pasa con esto de todo el tiempo visibilizar violencia y que no nos mueva un ápice, ¿sí? Cuando antes se presentaba una fotografía documental de este tipo, ¿sí? Y la sociedad empezaba como a ponerse en contra de este tipo de cosas. O también traer a colación el documental de Nuestra Tierra de Lucrecia Martel. ¿Lo pudieron ver? No. ¿Lo viste vos? Sí. Bueno, ¿y qué te pareció? No, estuvo bueno como hacer la parte del juicio, cómo te muestran, cómo lo van grabando, que encima había personas que no sabían que realmente lo hacían y usar un poco el arte. Bueno, me parece que es muy interesante la labor de Lucrecia Martel porque tuvo mucho que ver con que el juicio fuera favorable a los pueblos originarios, ¿no? No sé si a vos te pasó, pero esa gente no podía ni hablar, ¿sí? No podía comunicarse. Entonces, la importancia ¿sí? de la intervención de este documental, yo creo que si este documental no hubiese salido, ellos hubiesen perdido las tierras, ¿no? Y la importancia de militar estas. Así porque si no somos nosotros quienes visibilizan estas problemáticas, no va a haber nadie. Piensen que es el Tucumán profundo, el Tucumán sigue siendo un feudo por más que cambie de color político, ¿no? Son tierras feudales, ¿sí? Que se van traspasando de generación en generación, hay una oligarquía establecida y todos los demás viven con pueblos, ¿sí? Entonces hay un poder político que está enquistado
y no permite que haya justicia en muchos casos, ¿sí? Entonces, bueno, pensar también nuestro labor ahí. ¿Esta la vieron? La del reality show, Solo Show, ¿sí? Bueno, Pablo Tesoriere, no sé si lo conocen. Bueno, él estuvo en esta producción. Pero muy interesante también la labor del personaje, ¿sí? Que termina siendo como periodista, el que escribe el guión. Tuvieron que hacer una labor de investigación increíble. El tipo ya estaba en cárcel hace un montón de tiempo, ¿sí? Se iba a pudrir en la cárcel. Y si esto no se mediatizaba así, de esta manera, seguramente no hubiese pasado a mayores, ¿sí? O las imágenes que salieron casuales, ¿sí? Del, del personaje este que en pandemia, ¿se acuerdan? Que habían matado, bueno. Gracias a las imágenes se pudo visibilizar la problemática, ¿no? Una problemática que ya venía fundacionalmente de Estados Unidos, ¿sí? Piensen que en el 1960, creo que 63 o 68, no me acuerdo, mataron a Martin Luther King, que era el que empezó, ¿sí? A visibilizar la problemática de la apartheid y a pedir derechos, ¿sí? No estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando que fue en el 1960, ¿sí? Y bueno, estas problemáticas se siguen, ¿sí? Redistribuyen. Bueno, ¿y vieron algo de cine político, de documental político? Sí, ¿no? ¿Conocen? Sí, a Sergei Eisenstein, a Leni Riefenstahl, ¿la conocen? Sí. Exacto, Olimpia y el triunfo de la voluntad. Bueno, interesante también la labor que tiene, ¿sí? Y piensen también que el cine nace político, ¿sí? Porque nace de la mano de estos personajes que nos van a dar como los secretos para los planos, los ángulos, las tomas, ¿sí? Las ediciones. Y también pensar como la historia siempre mostraba como el progreso, ¿sí? Como un país que mediante el consumo, ¿sí? Establecido en el capitalismo, siempre hablaba como del esplendor del capitalismo, ¿no? Y como estos últimos tiempos, estos últimos años, se empieza a tener como unas narrativas bastante complejas, autocríticas. ¿Pudieron ver alguno de estos? ¿Vieron este? De Nomadland. Bueno, ahí lo contás así en breves. Algo que se les pone ahí, ella iba viajando sin para el nómada iba consiguiendo trabajo, pero sí, siempre estaba en Claro, habla de eso, como que el capitalismo ya no es el sistema consistente y fuerte, y ella era una trabajadora de Amazon, y una trabajadora que se termina convirtiendo en nómade, ¿no? Y piensen también en todas las historias que supieron construir, ¿sí? Estas narrativas dominantes que tenían que ver con la consolidación, con que era el único sistema que esté donde ibas a tener una prosperidad, ¿sí? El sistema más estable, y cómo ese sistema se empieza a debilitar a través de estas narrativas, ¿sí? Y bueno, ella termina perdiendo la casa, termina viviendo en esta furgoneta, ¿sí? Por eso esta tierra de nómades, en donde se encuentra con gente de la misma edad, que son pasando los 50, que no tienen posibilidad de encontrar trabajo, y terminan trabajando para estas aplicaciones que terminan como tratando de tecnologizar la vida, ¿no? Esta gente, con la edad que tiene, no puede llevar el ritmo de las máquinas. Y hay una problemática que surgió este año, no sé si vieron la Met Gala, se avanza en la Met Gala. ¿Y qué vieron de la Met Gala? ¿Vieron el lado B o vieron el lado A? No, el lado A. El lado A, bueno, Hay cosas de sanamente. sí, sí. Vi como varias cosas que se me quedaban esos. Nada, todavía no un raíz por el tema de sí, o sea, no sé. No fue algo que se hizo. ¿Y qué es la Met Gala? O sea, es un evento que se realiza para dar fondos para el Museo de Arte de nosotros. Y es a través del arte de modas.
Exacto, exacto. Bueno, y el mayor aportante es Jeff Bezos ahora, ¿sí? Entonces, muchas de las personas lo quisieron ir justamente por eso, y la gente empezó a hacer como un disclaimer porque Jeff Bezos, ¿sí? En la plataforma de Amazon, tiene a trabajadores, también me hace acordar a esto, ¿te acordás? Otra en la película que tenía que ir al baño. Eso. Exactamente. Sí, entonces la idea era esa, ¿no? Como que el tiempo de la máquina es tan como acelerado que el humano no puede llevar ese tiempo, ¿no? Entonces las personas tenían que aguantarse de ir al baño y tenían que orinar en botella porque no podían ir al baño, ¿sí? Entonces hubo toda una protesta y les dejaron como botellas de pis, ¿eso lo vieron? Dejaron botellas de pis en el Metropolitan, en Creo el que porque y me como parece forma de como protesta. él es el dueño de la empresa Él es el dueño de Amazon. pero porque tiene sus Es ideas. el accionario mayor, como que Como que explota a sus empleados. explota a sus empleados, exactamente. Y eso, la protesta la hizo la gente El famosa. público, el público y los famosos algoritmos hicieron. Porque es el mayor accionario, o sea, esa era una gala que le auspiciaban marcas. Son como los que sostienen el... Sí, igual es como que esa gala es bastante. Me hace acordar a mí mucho a los Juegos del Hambre, no sé si la viste. Que hay bastante eso de como la parte social más alta que en un contexto que la gente se está cagando de hambre. Bueno, igual, literalmente, o sea, la película habla de nosotros, pero que se están cagando de hambre y se juntan y la Met Gala es literalmente, o sea, toda la plata está puesta en una sola persona en un vestido y capaz que hay una problemática bastante heavy en el mundo, entonces nada, como... Bueno, pero ahora hay un problema interno, porque antes era, sí, la problemática esto de los ricos que se juntan a comer y uno dice, ¿por qué no ponen esa plata en vez de gastarse la plata que se gastan en la comida y en la ropa? ¿Por qué no la donan directamente? Pero bueno, no, tiene que haber como todo un evento. Pero el problema interno que hay ahora es que este Jeff Bezos es el mayor accionario, ¿sí? Entonces deja fuera como un montón de personalidades. Y pasa un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Esta nueva sociedad tecnócrata, ¿sí? Donde hay unos pocos ricos que se cuentan con los dedos de la mano y los demás miran desde afuera, ¿no? Entonces eso también empieza a molestar al grupo, al establishment, ¿sí? A los ricos, los de siempre, los que ya estaban establecidos. Y bueno, también me gustaba tener esta película de Florida Project. ¿La vieron esa? No. Bueno, es muy interesante porque es una familia que vive en hoteles que están justo enfrente de Disney, ¿sí? Entonces, mírenla porque es muy, muy interesante. Entonces nos hace pensar eso, ¿no? Esta familia pobre que tiene que vivir de hotel en hotel, de manera muy precaria, y el sueño de la pibita es ir a Disney, ¿sí? Es increíble porque está ahí enfrente de Disney y no puede ir. Entonces es ese sueño americano que la mayoría ven desde la vereda de enfrente, ¿no? Y estando ahí no pueden acceder a esos beneficios, ¿no? Entonces pensar también en este problema, que este sueño sigue siendo para unos pocos. Bueno, a eso lo vamos a pasar muy rápido porque me imagino que ustedes ya habrán visto muchos autores para analizar films. ¿Sí? ¿Lo conocen a Cassetti? No. ¿Sí? ¿No? ¿Pero tienen autores para analizar films? Me imagino que sí, ¿no? ¿Desde dónde los analizan? No, o sea, depende como algunas cosas con el, o sea, el guión, sí, bueno, hay como autores que te dicen para la estructura del guión, cómo analizar un guión, pero nunca así tipo cómo analizar películas en general. Somos más foráneas. cinematográficas. Ah, ok. Pero nunca la estructura, el sentido. Sí, pero bueno, o sea, nunca es autor y nunca así como tal general. Siempre es como bueno dirección de arte y así tal. Bueno. Me imagino que ustedes deben saber más que esto. Bueno, lo que nos propone es una serie, ¿sí? De conceptos para desarrollar y para tener en cuenta el análisis de
del audiovisual, ¿no? Y nos dice, bueno, que las personas... ¿Eh? Cassetti. Es un diseñador audiovisual, ¿sí? Que analiza, desarrolló como una teoría para analizar. Entonces nos dice que primero lo que tenemos que empezar analizando son los personajes y los ambientes, porque los personajes llevan la historia, pero a veces los ambientes condicionan a esos personajes y la producción del sentido está ahí. Y nos da, por ejemplo, el ejemplo de Public, ¿sí? Donde ese hotel en donde va a vivir el personaje empieza a disparar una serie de acontecimientos, ¿no? Y nos preguntamos si hubiese pasado lo mismo, si esa familia hubiese estado en otro lugar. Entonces entendemos que más allá de los personajes hay un lugar, un ambiente que dispara toda esta problemática, ¿sí? O los acontecimientos, ¿no? Los acontecimientos dependen de los personajes, si salen manos de los personajes, o a veces son como de fuerza mayor, ¿no? Podemos pensar en, no sé, en Titanic, qué pasó, ¿sí? Cómo están condicionados ante el evento del hundimiento, ¿no? Y la historia se condiciona por esto también. O las transformaciones que son las evoluciones de los personajes, ¿no? Como los personajes van como cambiando la manera de pensar, podemos pensar, no sé, en El Padrino y de él como el hijo, ¿sí? Que quería, no sé, estudiar una carrera universitaria, alejarse de la mafia, no tener nada que ver con los negocios del padre, termina involucrado y siendo aún más importante que el padre. O también nos invita como a separarnos de estos tres niveles. Él dice que, bueno, que un ring se puede separar desde lo fenomenológico, lo formal y lo abstracto, y lo fenomenológico tiene que ver con eso que pasa en la película, lo que todos podemos percibir, ¿no? En la trama, ¿sí? Y si analizamos la película de Christopher Nolan, ¿esta la vieron? Sí. Bueno, ¿cuál es la trama principal? ¿De qué habla? Están bajo sueños. Protagonista tiene que hablar con sus niños, con sus hijos. A verles el rostro. La idea principal es esa. ¿Cuál es el argumento principal? ¿Qué busca? Creo que una idea, un hombre de negocio. Claro. El sueño del sueño del sueño. Claro, el proyecto es ese, ¿no? Instalar una idea, ¿sí? en personas, ¿sí? Que esa persona se la apropie, se crea que esa idea es propia, ¿no? Y bueno, esa sería como la idea principal, lo que todos podemos entender. Y lo formal son las estructuras narrativas que de alguna manera le dan formato a la historia, ¿no? Y en este caso podríamos pensar que son como todas esas variedades de sueños que va teniendo el personaje y cómo se van mezclando con la vida del personaje, ¿no? ¿Qué aparece ahí? ¿Quiénes la vieron esta película? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué le empieza a suceder al personaje cuando empieza a soñar? Sabe distinguir lo que es la realidad y el sueño. Claro, porque ¿con quién se encuentra? A ver, acá, ¿con quién se encontraba el personaje? Claro, con la esposa, ¿no? Y empiezan a aparecer como sentimientos medios de culpa, se empiezan a mezclar la realidad con los sueños, ¿no? Y bueno, el abstracto, ver cómo todos estos elementos están conectados entre sí y se empiezan a conectar conceptos más amplios. Y en esta película, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa al final? A ver. Como que sí, termina él en la casa y no sabe si es un sueño o no, y lo te queda como un abierto. Porque me acuerdo que él usaba como un droga para saber si era un sueño y no paraba de girar si era un sueño. Entonces la película ves que él lo gira y corta ahí y no sabe si era un sueño. Claro, totalmente, como que en algún momento se termina perdiendo con la sesión de la realidad, ¿no? Si estoy dentro o fuera. Entonces, bueno, esto del abstracto tiene que ver con eso, cómo terminamos conectando todos esos conceptos, ¿sí? Bueno, yo les traje como algunas reflexiones finales, porque algunos grupos todavía no tienen temática, y para que los charlemos juntos, y para pensar en esto, en la producción de imágenes, ¿no?
Y traje una publicación de TikTok que tiene que ver con la problemática del scroll infinito, qué genera en nosotros el scroll infinito. También entendiendo que hay una plataforma detrás, ¿no? Que hay imágenes que generan, que son pedagógicas, ¿no? Y el tipo de imagen que la vemos, no la, o sea, son de diferentes temáticas. Bueno, vamos a ver qué reflexiona. En redes sociales, que ahora nos cuentan. ¿Vieron? No, Ahí, ¿no? Crearon una red social solo para inteligencia. en la compu una vez que arrancó ya. ¿Ya está? Sí, Se tenés que focaliza ahora, procrastinamos para las tareas más sencillas, el desvelarnos sin sentido viendo el celular, nuestra fatiga visual y mental, que se haya reducido drásticamente nuestra capacidad de atención, el compararnos constantemente con vidas irreales, caer en burbujas de información que nos aíslan de las opiniones, la crisis de ansiedad y depresión, la adicción severa a la dopamina y sobre todo la polarización extrema y con ella la evidente fragmentación de la sociedad como la conocíamos antes del Internet. Todo eso se lo podemos culpar al scroll infinito. Por si no les tocó, antes y hace no mucho, la verdad, el consumo de casi toda la información tenía inicio, medio y fin. Arrancabas un libro, leías el libro, acababas el libro, así con series, películas, discos y sobre todo con las publicaciones en el Internet. Pero luego llegó el 2006 y el Internet de esa época se inventó un nuevo modo de consumir la información a chorro continuo. Imaginen un periódico que justo cuando vas a terminar de leer la última página, mágicamente imprime más papel por debajo de la mesa y ahora el scroll infinito. Y lo interesante fue el cómo nos convencieron de seguir leyendo este periódico mágico que se sigue imprimiendo, porque estoy de acuerdo que en mi ejemplo, cualquier persona sana diría, no mames, ya leí suficiente por hoy. Pero en el 2008, a Loren Brichter, programador de Twitter, que es una de las primeras aplicaciones que existieron para usar Twitter en el celular, a este chaval se le ocurre una fantabulosa funcionalidad. ¿Qué tal que pudiéramos jalar el contenido de la pantalla con el dedo así hacia abajo, como si fuera una palanca de tragamonedas? Y fueron estas dos dinámicas sumadas las que crearon a la bestia. Un sistema de alimentarnos contenido infinito por medio de un esquema de casino, donde cada vez que jalamos por contenido o cada vez que le damos scroll al scroll infinito, la red social nos avienta barajas de contenido nuevo con el lujo de que pueden ser contenidos con posts mezclados. Suena poco, pero es que esta suma crea una máquina de refuerzo intermitente, un esquema que es famoso por crear dependencia y adicción. Y a las redes sociales esto les cayó como anillo al dedo, porque es que fíjense, las empresas de contenido en línea tienen el problema de que necesitan maximizar nuestro tiempo en su plataforma. Viven de anuncios. Mientras más tiempo pasemos ahí, más chance hay de que veamos un anuncio. Por supuesto que, entre muchas otras artimañas, las redes sociales decidieron que van a emplear el scroll infinito con el sistema de casino para que nos quedemos en sus sitios lo más posible. Hey, nunca les ha pasado que ven una foto en Instagram y entonces como que comienzan a darle scroll y luego ya no la encuentran. Ajá. En mi opinión, el scroll infinito es más una herramienta de abuso de consumo que de utilidad. Nos mantiene ahí. Sabemos que no nos beneficia por la cantidad de tiempo que pasamos en Instagram o en TikTok, por ejemplo, y luego se nos borra el cassette de qué fue lo que vimos en todo ese tiempo que pasamos ahí. Al estar consumiendo las redes sociales más como un vicio que como una fuente de información, entonces bajamos las defensas acerca de qué es lo que estamos viendo, ya que como las redes nos cuelan más contenido de gente que nos seguimos, de que sí, para que seguir poniendo el botón de follow. Bueno, eso es para otro video. Déjenme aquí en los comentarios si quieren que lo haga, pero como sea. Al recibir contenido en modo río infinito, acostumbramos al cerebro a recibir dopamina en pequeños impactos muy frecuentes. Perdemos un poco la costumbre de esperar para recibir una gratificación más grande y nos acostumbramos a buscar esos microimpactos en todo momento. Lo hacemos en la cama, lo hacemos caminando, lo hacemos mientras alguien nos está hablando en plena llamada de Zoom. Perdemos la costumbre de leer contenido largo porque un libro, por bueno que sea, nos estructura alrededor de estas microdosis instantáneas de dopamina. Hasta la tele se tuvo que ajustar y ahora hay un tema donde los guiones los escriben para atender a la gente que está distraída por estar en un scroll infinito en el celular. Es tan vicio las redes sociales que ahora las películas reemplazaron los momentos post-coito con mostrarnos a las personas scrolleando un ratito en el celular, acción que antes visualmente era el me fumo un cigarro al lado de la cama. Pero esto es roja. Yo no vengo aquí solamente a decirles que las cosas están rotas. ¿Cómo rompemos con el vicio? Es tomando presencia. Cada que visiten las redes, hagan su mini quiz al final. ¿Qué vi? No, la neta, ¿qué vi? ¿Qué aprendí? Piensen quizás en cómo están. Y a ver, pausa rápida. ¿Cómo están sentados o sentadas ahorita mismo? ¿Cómo está su cuello? ¿Aquí está sentido el celular de la cara? Relájense, tranqui. A mí también me pasa. Como sea, les traigo propuestas. A la hora de compartir un post, argumentenlo. Oye, te comparto esto porque me recuerda a ti. O es más,
háblenle del post a esa persona en particular sin compartírselo. Así sea un meme, la neta. Pero ese tipo de cosas activan el cerebro. Y la idea aquí es tomar presencia, tomar conciencia de lo que consumimos. Otro importante, fíjense en quién dijo que chequen de dónde son las personas que ven o qué más habrán hecho. Asumen saber qué ven en la pantalla que no sea solo su cara. Les comparto. Esto es un ask. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Habían reflexionado sobre esto? ¿Habían escuchado cosas? Sí, había visto esto de como que ves, no sé, 10 TikToks y al segundo te quedas cerrada con el TikTok nomás. Ok. ¿Y lo hacen frecuentemente? Sí. Bueno, vieron que hay estudios que dicen que esta generación es menos inteligente que la generación pasada y que va a ser consecutivamente de esa manera. ¿Escucharon eso? Que lo que genera confusión. Bueno, también saben que en China TikTok está prohibido. Igual mucho TikTok está prohibido en China. Ah, mira. Bueno, porque hay como una conducta que te genera como un vicio, ¿no? Y Sí. bueno, en China ya viene de pasar las guerras del opio, ¿sí? Y todas las conductas que sean adictivas son sancionadas, ¿no? Entonces piensan que la estamos consumiendo a nosotros, en otros países ya restringieron. También piensan en el labor del Estado, ¿no? Del Estado, de las instituciones educativas, Sobre todo. ¿sí? Que tienen que empezar a problematizar estos temas, ¿sí? Que no están en las manos de los usuarios porque generan conductas adictivas. Entonces, pensémonos a nosotros mismos, pensémonos en productores de imágenes también que hacemos al respecto de eso. También tenemos que empezar como a exigir que estas conductas tengan un control, ¿no? Porque si ya lo hicieron los países europeos, me parece que por ahí tenemos que empezar a pensar de esta manera, ¿no? Y les traje, bueno, acá son unas preguntas que me puse. Bueno, ¿quién decide qué imágenes aparecen en una, por ejemplo, en una plataforma como la de TikTok? Y el Netflix, ¿quién decide que esas imágenes aparezcan? ¿Quién decide que me aparezcan en ciertas películas o en Spotify? ¿Quién decide que me aparezca determinada música, no? Bien. Un algoritmo, pero el algoritmo basado en los gustos, pero son en los gustos, a veces te aparecen cosas que no elegí ni las cosas. O sea, hay como una estructura de mercado que te intenta vender algo y lo justifica por medio de sí, a vos te gusta. O sea, yo me baso en parámetros que tienen que ver con tu gusto, ¿no? Entonces, bueno, no tener como la mirada inocente con esto es. Porque unas imágenes circulan más que otras, ¿no? Porque seguramente el mercado me está tratando de vender algo, ¿no? Insistentemente. ¿Cómo afectan esas decisiones a la percepción del mundo? ¿Sí? Volvemos un poco a lo que decíamos antes, porque si me aparecen dos modelos hegemónicos, la culpa de no estar bien es mía porque no cumplo con esos parámetros, ¿no? Bueno, y eso es muy interesante porque el problema deja de ser tecnológico y se convierte en un problema cultural y político, ¿sí? Cultural porque genera una problemática que no podemos solucionar como cultura individualmente, ¿sí? Y político porque no hay nadie que lo controle ni lo gestione, ¿sí? Bueno, y les traje un autor que para mí es apasionante. Él hizo un libro, ¿sí? Que se llama La sociedad del espectáculo. Lo hizo también en el contexto de la sociedad de 1960, cuando la televisión empieza a ocupar un lugar en el hogar, ¿sí? Eso cambió para siempre la percepción y la vida de las personas, porque realmente produjo un impacto tan grande como para nosotros es el celular en la vida de hoy, ¿no? Porque antes la publicidad, ¿sí? Se administraba de una manera externa a la vida. ¿Sí? Vos te la encontrabas en la calle, si comprabas una revista te la llevabas a tu casa, cuando leías el diario, con la radio, que la radio estaba dentro del hogar, pero la radio no tenía el poder de la influencia, ¿sí? O de la generación del deseo. Eso lo van a dar las imágenes. Y las imágenes son tan importantes porque generan justamente eso, que vos pensés, ¿sí? Cuando la televisión entra en el hogar, empieza a construir como todo un mundo distinto de la percepción, ¿sí? Empiezan a crecer las grandes corporaciones, ¿sí? Las agencias de publicidades, porque van a tener un impacto en la sociedad muy importante, ¿no? La gente va a querer ser como, ¿sí? Por eso vemos que, no sé, el modelo de Marilyn Monroe del sex symbol nace en este contexto, en la sociedad de 1960, 50, ¿sí? Y donde esa imagen se podía vender,
¿sí? Anteriormente las imágenes no se vendían porque las consumías en el cine, pero al llevártelas a tu casa, ¿sí? Y al tenerlas en el contexto de tu casa, ya había otra implicancia, ¿no? Había como un consumo más masivo de esas imágenes, ¿no? Entonces este videoboard empieza a pensar en el impacto, ¿sí? Que tienen en las personas esta nueva sociedad del espectáculo. Y piensen que este tipo, bueno, se termina suicidando, pero es antes de las redes sociales. Y él habla de eso, cómo nosotros al consumir imágenes, ¿sí? Tratamos de espectacularizar nuestra vida. Y piensen ahora en las redes sociales, ¿sí? Donde todo el tiempo trato de subir una escena feliz de un momento que estoy viviendo, ¿sí? Donde uso planos, donde uso una iluminación, donde busco un ángulo que tenga que ver con un lenguaje que audiovisual, sale del mundo del audiovisual. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Y bueno, esta teoría se expandió, ¿sí? Pensando en nuestras redes sociales. Pero se los traigo justamente para que pensemos juntos y también para que ustedes lo puedan usar como autor. Yo se los colgué en el padre. El libro es un libro como muy sencillo. Es grande, pero él hace un libro con sentencias. Y va sentenciando. Va poniendo oraciones en donde él reflexiona. Ni siquiera profundiza. ¿Sí? Pero son tan potentes las sentencias, ¿sí? Que son aplicables a cualquier desarrollo de análisis. Bueno, vamos a escuchar un poco de qué se trata. Bienvenidos a Rutas del Pensamiento, donde exploramos las ideas que han marcado y desafiado nuestra forma de ver el mundo. Hoy hablaremos de La Sociedad del Espectáculo, un libro que desentraña la manera en que la sociedad moderna se ha transformado en un vasto escenario visual y de consumo. Este libro, escrito por Guy Debord y publicado en 1967, sigue siendo una obra de referencia en la crítica social y filosófica. Para comprender la importancia y el impacto de esta obra, primero debemos conocer al hombre detrás de ella. Guy Debord fue un filósofo, escritor y cineasta francés, nacido en 1931. Su vida y obra estuvieron profundamente marcadas por un espíritu revolucionario y crítico. Debord fue uno de los principales fundadores de la Internacional Situacionista, un movimiento que combinaba ideas artísticas y políticas para desafiar las normas establecidas de la sociedad de consumo. En una época en la que la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el auge del capitalismo y el crecimiento de los medios de comunicación de masas, Debord se propuso cuestionar y analizar el impacto de estos cambios en la vida cotidiana. La Sociedad del Espectáculo es el resultado de esta reflexión. Publicado justo antes de los tumultuosos eventos de mayo de 1968 en Francia. El libro sirvió de inspiración y crítica para los movimientos sociales que cuestionaban las estructuras de poder y las desigualdades de la época. En su obra, Debord desarrolla la idea de que la vida moderna se ha transformado en un espectáculo, un escenario donde las imágenes y las apariencias han reemplazado la realidad. Según Debord, todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación. Esta frase encapsula el corazón de su crítica: la experiencia humana, que antes se vivía de manera auténtica y directa, ha sido sustituida por imágenes y simulacros. En otras palabras, lo que importa no es la realidad, sino la percepción que se tiene de ella. Este fenómeno es lo que Debord llama el espectáculo, un concepto que va más allá de las simples representaciones mediáticas. El espectáculo es un sistema, una forma de relación social mediada por imágenes que impregna todos los aspectos de la vida. Debord afirma que el espectáculo no es solo una colección de imágenes, sino una relación social entre las personas mediada por imágenes. Esto significa que nuestras interacciones y experiencias están condicionadas y definidas por una representación visual y superficial de la realidad. Las consecuencias de esto son profundas. Las personas se convierten en espectadores pasivos de sus propias vidas, atrapadas en una red de consumo y apariencias donde la auténtica participación y acción quedan relegadas. El contexto en el que Debord escribió La Sociedad del Espectáculo es fundamental para entender su crítica. La década de 1960 fue testigo de una expansión sin precedentes de los medios de comunicación, la televisión, la publicidad y el marketing. Todo esto contribuyó a la construcción de una cultura de consumo en la que las marcas y los productos no solo se vendían por sus cualidades, sino por lo que representaban. Debord se adelantó a su tiempo al advertir cómo esta transformación influiría en la percepción de la realidad y en la estructura de poder.
Uno de los aspectos más provocativos del libro es la idea de que el espectáculo es la herramienta por excelencia del capitalismo moderno. No se trata solo de vender productos, sino de mantener una estructura de poder donde las personas están ocupadas consumiendo imágenes y, por lo tanto, permanecen pasivas. El espectáculo perpetúa la alienación, ya que los individuos se desconectan de la producción y de la verdadera acción social y política. En el libro, Debord también aborda el concepto de la separación. En su visión, el espectáculo separa a las personas de lo que realmente son y de sus propias experiencias. La vida se vive a través de pantallas, anuncios y narrativas fabricadas, lo que crea un abismo entre la realidad y la representación. Esta idea es especialmente relevante en el mundo contemporáneo, donde la tecnología digital y las redes sociales han exacerbado este fenómeno. Hoy, es común escuchar cómo la gente se siente más preocupada por parecer que por ser. Las imágenes de felicidad y éxito en las redes sociales se han convertido en un nuevo tipo de espectáculo que perpetúa la alienación. El impacto de la sociedad del espectáculo ha sido amplio y duradero. Ha influido en pensadores, artistas y movimientos sociales. La obra de Debord es citada a menudo en discusiones sobre la influencia de los medios, la cultura de consumo y la alienación moderna. Sus ideas se anticiparon a la llegada de la era digital y de la información instantánea, donde la imagen y la apariencia lo son todo. Podría decirse que Debord también predijo la dependencia de las redes sociales y la búsqueda constante de validación a través de likes y shares. La sociedad ha adoptado el espectáculo como una segunda piel, un entorno donde la conexión humana genuina se ha vuelto cada vez más difícil de encontrar. Esta alienación es insidiosa, porque ofrece una sensación de conexión sin la profundidad de las interacciones humanas reales. La pregunta que Debord nos deja es, ¿somos conscientes de cómo el espectáculo controla y moldea nuestras vidas? Y más aún, ¿podemos escapar de él? El espectáculo no se limita a la publicidad o los medios de comunicación tradicionales. Hoy lo encontramos en la forma en que estructuramos nuestras identidades digitales, en las plataformas de redes sociales, en los influencers y en la forma en que las empresas venden sus productos como parte de una narrativa aspiracional. Cuando subimos fotos cuidadosamente seleccionadas para proyectar una imagen de éxito o felicidad, participamos en el espectáculo. Cuando consumimos noticias de manera superficial, sin contexto o profundidad, también contribuimos a esta dinámica. La sociedad del espectáculo no solo es un libro, es una advertencia y un desafío. Nos insta a recuperar el sentido crítico y a ver más allá de las imágenes para encontrar la verdad. Pero, ¿cómo se hace esto en una era tan saturada de información y distracción constante? Una de las respuestas de Debord sería volver a conectar con la acción real, con la comunidad y con la creación de experiencias que trasciendan la superficie. Para ello, es necesario fomentar un sentido de conciencia crítica, reconocer cómo las imágenes y las narrativas mediáticas afectan nuestras percepciones y decisiones, y buscar activamente maneras de reorientar nuestras vidas hacia interacciones más auténticas. El mensaje central de Debord sigue siendo un recordatorio poderoso. La capacidad de resistir la pasividad del espectáculo está en recuperar nuestra agencia, nuestra capacidad de actuar y participar plenamente en el mundo que nos rodea. Esto implica cuestionar constantemente lo que consumimos, cómo nos presentamos y cómo interactuamos con los demás. Solo así podremos aspirar a una vida que no sea simplemente una representación, sino una experiencia rica y significativa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las ideas de Guy Debord. Bueno, me gustaría terminar como retomando algunas ideas de Lucrecia Martel. Ella cita en una de sus charlas el libro Los indios insomnes, ¿no? Y lo empieza a explicar, la verdad es que no muestra fotos, pero es interesante pensar en esa imagen. Tratan de hacerse esa imagen mental. Ella explica que estos indios aparecen en el contexto de la colonización, que son indios que eran, bueno, pueblos originarios que fueron forzados a trabajar en las minas. Entonces ella habla que muchas personas habían visto a estos indios deambulando de noche como sonámbulos, ¿sí? Y un poco la imagen que nos deja en la cabeza es eso, esos indios deambulando por el territorio, ¿no? Por eso lo llama indios insomnes. Y es muy interesante como ella hace una analogía, ¿sí?, de ese contexto de la colonización y lo que está pasando ahora. Pensemos en la industria del cine, ¿sí?, como hay un financiamiento del cine y se producen como
nuestro cine o nuestras historias están como bajo una perspectiva, una narrativa como más idealista, ¿no? Entonces, ella hace una analogía y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a ese panorama? ¿No? ¿Qué historias vamos a contar o cómo vamos a contar nuestras historias? Y habla de esto, ¿no? Habla del deseo, el tema de las redes sociales y estas nuevas plataformas que buscan sacarte el sueño, ¿sí? Y ella, de alguna manera, va de un modo más poético y habla de esto, ¿no? Que no te quiten el sueño, ¿no? Pero referido al sueño, ¿no? Al deseo, ¿sí? De querer cambiar. Bueno, me pareció como interesante pensar eso, ¿no? ¿Qué historias vamos a contar? Eso también hacía un análisis de cómo, ¿sí? El cine de ciencia ficción, el cine planteaba siempre una distopía, ¿sí? Nunca planteaba un panorama feliz o pretendía contarnos un futuro feliz, ¿no? Entonces, relacionaba en eso, ¿no? Que la cultura Bueno, está en el fondo. ya. No, súper bueno. Bueno, y pensar en esto, ¿no? En qué vamos a contar, qué historias vamos a contar, ¿sí? Y también en un contexto como tan complejo, donde se espera que la Tierra se termine destruyendo por el capitalismo y que bueno, que los nuevos estos ricos están pensando en cómo conquistar otros planetas, ¿no? Ya no hay una visión que sea como positiva con respecto a nuestra existencia en el planeta. Entonces, tenemos como una tarea ahí para hacer, ¿no? ¿Qué piensan de eso? ¿Ustedes a pensar alguna vez de eso? Sí. ¿Que las narrativas impactan en las generaciones futuras? Bueno, sí, eso de que somos cada vez más, menos inteligentes, yo eso o sea, yo al menos lo noto conmigo también, de que, no sé, siento que TikTok, o sea, en algún punto te pudre el cerebro, o sea, es como que también eso genera más ansiedad, es como que no puedo ver un video muy largo tampoco, tipo, el tema de la concentración, es como que necesitas estar sobreestimulado todo el tiempo, necesitas estar haciendo algo, viendo algo. Eh, nada, para mí, o sea, es algo que siento que Una noto. problemática Sí, y más ahora los nenes que nacen y ya les ponen una tablet enfrente como para que se distraigan, y para mí todo eso también es como que obviamente que va a afectar en el futuro. También están estos los dibujitos, que hay como dos tipos de dibujitos, que están los que te sobreestimulan y los que no, creo que ponele Poco Yo era un dibujito que no, como que tenía tipo todo el fondo blanco y era como todo muy... Claro, te lleva al pensamiento deductivo. no pasan tantas cosas. Exacto. Y después hay uno que se llama, creo que no sé, Maya y el oso o algo así, que ese sí es un dibujito que el nene lo va como sobreestimular y como que esos dibujitos son como negativos, tienen un impacto negativo, pero bueno, igual la gente no sé si le importa tanto, como que no sé si se informa y dice, porque tal vez ni siquiera lo piensan como, bueno, hay dos tipos de dibujitos y capaz este en realidad no le hace tan bien, sino que ven lo que funciona, pero bueno, yo había visto eso como que ahí. Es que también pensando en esto del contrato social, cuando después de la Revolución Francesa, ¿sí? Nos pusimos a poner, bueno, de acuerdo, y decir, ¿cómo vamos a seguir viviendo? Uno le da la vida al Estado. Esto se llama biopoder, que ya Foucault había hablado de eso. Uno le entrega la vida al Estado, ¿sí? Ya no tiene que andar con un arma en el bolsillo defendiéndose, ¿sí? Entonces, esto de entregarle la vida al Estado tiene que ver con que el Estado es el administrador de la vida, ¿sí? Entonces, en este contexto uno espera, ¿sí? Que lo que nosotros consumimos no sea nocivo, ¿sí? O que no genere conductas nocivas. Entonces ahí está como que empezar a pensar o demandar que el Estado tiene que tener un rol en esto, ¿sí? Para de alguna manera controlar este tipo de adicciones, porque se generan adicciones, ¿sí? Sí. Ya está probado científicamente. Sí, yo creo que soy adicta, o sea, para mí
Es más, yo tipo generalmente Barcelo así dado vuelta, porque si lo tengo así, como que estoy todo el tiempo viendo, a ver, capaz no me llega ninguna notificación, pero estoy como viendo. Sí, nos pasa a todos. Pasa a todos. Así que, bueno, eso. Les dejo entonces acá en Padlet los autores que estuvimos hablando y algunos que sirven para las problemáticas que abordan. Están acá en bibliografía. Y también, ¿se acuerdan que habíamos visto un video de Paula Sibilia que hablaba de la intimidad como espectáculo? Ella habla de los blogs, de las redes sociales. Ella va a usar como uno de los autores que guían la investigación, va a ser Debord, ¿sí? Va a usar a Lacan también, pero me parece interesante si alguno quiere abordar alguna de esos temas. Bueno, falta para el recreo, pero les propongo que empiecen a trabajar en el TP final, ¿sí? Porque necesito que nada, que esté definido y que por lo menos empiecen a pensar en los autores, ¿sí? ¿Se puede ver el tema del Wi-Fi? Déjame que voy a preguntar. Porque hay muchas cosas que capaz está bueno. Es ir verdad. consultándolas. Bueno, dale, voy a preguntar a ver qué onda ahí el mantenimiento, en profes. Ahí pregúnteme. Ahí ya tiene una página web. Bueno, es más, lo tengo todo anotado en un WhatsApp. Claro, tipo el de Google. Para mí tendríamos que ser, me puede empezar todo el completo. Está hablando de otra cosa. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? Acompaña en cambio. Ella le gusta ¿de qué es? Letra final. Un momento Vicky. De estar dormido. Bueno. Votar. Y es lo que se va. Nah, ¿qué dijo? No me la acompañé. ¿Qué dijo? Mira, era blanco con verde. Ella se volvieron a cuadernos verdes. Ay, Dios, que me vas a meditar. Ya te medicaría de hambre. Sacala. Yo primero, yo te medicaría algo, así que ahora. Y al lado de Vale estaba Diego. ¿Y esta vez? Sonic. Chicas, ¿ustedes en qué quedaron? Nosotros vamos a hacer el tema del machismo.